Un cuentito sobre el coronavirus. Coronavirus ejegua Monbeui. Ojaí David Galeano Olivera. Cuentan que una niñita y un niñito, muy buenos y que siempre se portaron bien, le dijeron a su papá: Papá, papá, ¿por qué mamá nos dijo que no debemos salir a la calle? Oñemombe'u peteĩ mitãkuña'i ha peteĩ mitã'i marangatuetereíva ha akóinte hekoporãva he'ihague itúvape: Cheru, mba'érepa oresy he'íkuri oréve ndaikatuiha rosẽ okápe. Y el papá les respondió: les dijo así porque hay una enfermedad muy fea que se llama coronavirus, que nos puede enfermar a todos, y para que no nos pase nada, todos debemos quedarnos en nuestras casas. Haitu ambos hovai chupecuera. Peisangoje IPM oígui peteimba asinde baiva heraba coronavirus. Haikatu añanembohaseo pa avetepe. Hani hangua ojehu ñandeve mba'eve japytáva'erã ñanderógape. La niñita entonces le dijo a su papá: ¿y no hay un remedio para el coronavirus? Mitãkuña'i upémarõ he'i itúvape: andeipóri piko pohã coronavirus penguarã. Y el papá le contestó: no, mi hijita linda, todavía no tiene remedio. Lo único que debemos hacer es cuidarnos bien. Haitu ambohovái chupe: nahániri cheraji'i porãite, ndoguerekói gueterei pohã, peteĩ mba'énte hemby ñandéve, ñañeñangareko porãva'erã. Allí el niñito le preguntó: papá, ¿y cómo debemos cuidarnos? Upepe mita'ío porandu chupe: cheru, amba'épa jajapova'erã ñañeñangareko hag̃ua. Y él, que sabía muchas cosas, le respondió: atiendan bien, debemos quedarnos en casa. Frecuentemente debemos lavarnos bien la mano con jabón y agua. No debemos tocarnos la cara, la boca y la nariz sin lavarnos bien las manos. Si algún amigo nos visita, no se acerquen a él, no le pasen la mano ni le besen. Desde lejos nomás díganle hola. Haha'e oikuaáva hetaite mba'e ombohovái chupe. Pehendu porãke japytáva'erã ñanderógape. Py'ỹi jajohéi porãva'erã ñandepo, javõ ha ýpe. Ndajapokóiva'erã ñanderova, ñandejuru ha ñanetĩ jajohéi porã mboyve ñandepo. Peteĩ ñanangirũ oúrõ ñanderógape aníkepe ñemboja hese, aníkepe mbohasa chupe pendepo, ani pehetũ, mombyry vivéntepeje chupe mba'éichapa. Y la niñita, que era muy linda y muy buena, le preguntó más: ¿y qué más debemos saber, papá? Mitãkuña'i iporã imarangatuetéva oporandujey. Mba'épa oĩ ambue mba'e tekotevẽva jaikuaa cheru. El papá le contestó: cuando van a toser o estornudar, deben cubrirse la boca con el codo o usar un pañuelo descartable. Además, debemos limpiar frecuentemente la casa y los objetos que tocamos. No debemos comer usando los mismos cubiertos con los demás. Y el tereré tampoco se debe tomar entre muchos. Y no deben acercarse a quien tiene fiebre, tos, falta de aire o dificultad para respirar. Y tú ambohovái chupe: penderu'u tena pene atia tajave, pemo'ãva'erã pendejuru penejivangápe tena peipuru tĩ ao. Ndaikatúi jakaru ha jaipuru ñane rembipuru ambuekuéra ndive, ha terere avei ndaikatúi jaisyryku heta tapicha ndive. Ha napeñembojáiva'erã upéi ñakãnundu, hu'u, ipytuhẽ asy térã ijuku'áva rehe. Los dos niñitos, que eran muy inteligentes, le preguntaron nuevamente a su papá: ¿y ya hay enfermos de coronavirus en los hospitales? Mokoive mitãmi iñaranduetereíva oporandujey itúvape: ha oĩmapiko hasykatúva coronavirusgui tasyvõkuérape.
Y su papá les dijo: sí, efectivamente, ya hay enfermos en los hospitales. Haitúa he ikurimo koibepe. Upeiseite, oima hasicatúa tasiocuérape. Y a ellos, ¿quiénes los cuidan? ¿Se van a curar? Consultaron a su papá. Jaumíare, mava ñangareco, ocuerata pajicuey, omba eporando llegue itúape. Y él les respondió: allí están los médicos y las enfermeras que los cuidan y hacen todo lo posible por curarlos. Jaja eombojobai, upepe oipo janojara, jaja sikatúa rerecua, oñangarecoa jesecuera, ja oyapoa y catumiva vive, o monguera janua chupecuera. Y ellos tienen poderes para curarlos, insistieron los dos niños. Jaecuera pauerecopu acá, o por monguera janua, omboyo a mi mocoimitami. Y su papá les dijo: se dice que ellos tienen unas manos mágicas, que son las manos de Dios, y ya ayudaron y curaron a mucha gente. Haitúa he ikurichupecuera, oye engo, jaecuera hipocatuja, jaiponda yejae tu pan pomimi. Entonces los niñitos dijeron: gracias, papá, y contentos fueron a sus camas. Antes de dormir, dijeron su oración pidiendo a Dios por la salud del Paraguay, y luego se durmieron y soñaron con los angelitos. Upemano mimita mije ikuri ahuye seru, hawi apope hojikwai jupape, o quien boive, oñembo ekuri ñanderupe, haoyerure Paraguay recovenesaire, haupeyo quejicuey, ha ikepe ojecha ñanderu rembillocuay mimime. Haupepe opa. Fin.